Empieza, Fabiola. Okay. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí ser partícipe de este magno evento ya de Japón en Sinaloa. Muchas gracias por la invitación a participar como moderadora de la exhibición de teatro Kamishibai. Y es un honor para mí presentar a la maestra Sakiko Yooko, quien es coreógrafa, bailarina, narradora, promotora cultural. Obtuvo el título de maestría en arte en la Universidad de Ochanomizu, Tokio, Japón, el 2006. Aprendió la filosofía y técnicas del Kamishibai, narración tradicional japonesa, con Eiko Matsui. Desde el año 2011 ha difundido el Kamishibai en México en los proyectos de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Embajada del Japón y Fundación Japón. Ha impartido talleres de danza y de Kamishibai para los artistas y docentes en diversas instituciones en Ecuador, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Perú, Colombia y México. Desde 2008 ha gestionado más de 30 proyectos, giras binacionales en coproducción, con el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura, el Festival Internacional Cervantino, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Fue profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. Es directora de la Asociación México-Japón, Caminando Juntos, y mamá de 3 hijos japoneses mexicanos. Es un gusto estar con usted, maestra Yooko-san. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Bienvenidos al webinar de Teatro Kamishibai. Pues como me presentó Fabi, mi nombre es Saki, me dicen Saki, y pues tengo muchísimo gusto de compartir el arte del Kamishibai. Ya tengo 10 años difundiendo el teatro Kamishibai, su técnica y filosofía en México y en los países de América Latina. Y teatro Kamishibai es algo, se conoce como cultura infantil en Japón. Creo que todos los Kindle primaria tiene pues, 50, 100 colección de piezas de Kamishibai. Y es algo muy pues, cotidiano, puede decir, para los japoneses, sobre todo a los niños. Y entonces, para mí, Kamishibai fue algo como un bonito recuerdo de mi infancia. Pero, bueno, mi esposo es mexicano y él vio Kamishibai por una casualidad en Tokio y se quedó bien sorprendido. Y como él también trabaja en arte y educación, y dijo, ¿qué es eso? Es tan sencillo, pero tiene una profundidad muy increíble. Entonces, eso hay que estudiar bien con una buena maestra y vamos a introducir a México. Entonces, eso fue hace como 12, 13 años en Japón y estudiamos con mi maestra Eiko Matsui y pues sí, así llegué con proyecto de Kamishibai a México y ya tengo 10 años. Pero bueno, entonces, para que conozca, creo que es mucho mejor que explicar, ver una pieza. Voy a compartir un video. Al parecer es una obra muy... es un excelente ejemplo para explicar lo que es Kamishibai. Entonces, por favor, saquen sus niñas, niños interiores y vamos a disfrutar. Bueno, vamos a ver una pieza magistral creada por mi maestra Noriko Matsui. Hay un puerco chiquitito. Dice que quiere crecer. ¿Le ayudamos para que crezca? Sí. Muy bien. Vamos a decir así. Que crezca, que crezca, que crezca. ¿Sí? A las 3. Va. 1, 2, 3. Que crezca, que crezca, que crezca. Sí, creció.
Es un huevito. Parece que quiere crecer también, ¿verdad? Vamos. 1, 2, 3. Que crezca, que crezca, que crezca. ¿Creció? ¡Oh! Se está rompiendo. ¿Qué creen que va a salir? Salió un bebé dinosaurio. ¡Chao! ¿Qué es? Un mini pastel. ¿Quieren pastel? Pero este pastel es muy pequeño. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Lo crecemos otra vez? Muy bien, vamos. 1, 2, 3. Que crezca, que crezca, que crezca. ¿Sí creció? Muy poquito, ¿verdad? ¿Por qué no creció? Pues sí, le echemos más ganas. ¿Sí? Ahora sí, con todas las ganas. 1, 2, 3. Que crezca, que crezca, que crezca. Eso. Muy bien. Ahora tenemos un pastel gigante. ¿Quieres esta fresa? Muy bien. Ahí te va. Para todos. Está bueno, ¿verdad? Provecho, provecho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿qué les pareció? Pues sí, es una obra creada para niños pequeños, ¿no? Pero yo creo que por mis experiencias también a los abuelitos les gusta mucho esta pieza. Y es porque no es un simple juego de las cosas crecen, sino obviamente sí hay interacción y todos juntos le echamos ganas para que crezca algo, ¿no? Pero también como un mensaje muy como profundo, un mensaje que tiene en el fondo de la historia es ganas de crecer. Una persona, aunque tenga 80, 90 años, siempre quiere crecer. Creo que por eso ustedes están aquí, para conocer algo nuevo, ¿no? ¿Sí? Por eso sucede la magia, no solamente el juego visual, sino sí tiene un mensaje muy profundo. Bueno, entonces ahorita quiero compartir PowerPoint para ver puntos claves, para conocer más sobre las características propios de teatro Kamishibai. Entonces, teatro Kamishibai. Es un teatro muy íntimo. Ahorita por la pandemia es un poco difícil, pero así los niños disfrutan así muy juntitos. Bueno, ¿qué es Kamishibai? Kami, yo creo que muchos de ustedes saben japonés, ¿no? Kami quiere decir papel y shibai es teatro. Shibai consiste en dos kanjis, como ven. Shiba quiere decir el jardín de pasto y es como estar o sentarse a gusto. Entonces, shibai quiere decir teatro, pero el origen significa sentarse en el jardín. Así que shibai es como un teatro muy popular de la gente, de la calle, ¿sí? Entonces, esto es teatro Kamishibai, como teatro de papel. Querida Fabi, ¿puede leer este texto, por favor? Claro que sí, es un gusto. Es un formato escénico muy popular en el Japón. El teatro de papel es un género donde para crear un hecho escénico y en interacción con los espectadores se interseccionan tres lenguajes: imagen, palabra y narración. Un sentimiento de empatía común es lo que se desata. Lo que sucede es que en el Kamishibai, en la contemplación,
en la escucha hay una participación sutil. Muchas gracias. Sí, en el video, como no tengo público, no se nota mucho, pero pues ya se imaginan, si se presenta algo así con los niños, es un como concierto de rock. Okay. Kamishibai es libro abierto que leemos todos juntos. Ya ven la foto, aquí, así están los niños bien juntos y súper concentrados y divertidos, ¿no? ¿Otra vez puede leer, por favor, Fabi? Claro que sí. Una persona narra una historia mientras desliza láminas con imágenes apoyándose en un marco soporte. El mundo del cuento se extiende al mundo real por medio de la concentración y la comunicación. Empatía común emerge entre el narrador y el público. Muchas gracias. La empatía común, así traducimos a... original japonés se llama kyoukan. Kyou quiere decir juntos y kan es sentirse, ¿no? Como emocionarse, juntos. Entonces, eso es lo que como es un elemento más importante del teatro Kamishibai. En línea es difícil, pero pues ya ven la foto y así todos se sienten juntos, ¿no? Entonces, es una experiencia colectiva que mi maestra dice que se necesita mucho esta experiencia colectiva en este siglo XXI. Bueno, porque ya saben que cómo está todos digitalizados, ¿no? Y ahora por la pandemia más. Entonces, aún más ahora es muy necesario tener estas experiencias, no solamente niños, los adultos también. Bueno, Fabi, por favor. Sí, claro. Dentro de sus características, es un teatro cuyo aspecto escenográfico y de montaje es portátil. Tiene comunicación interactiva. Su estrategia de transmisión de mensajes es con manejo de un lenguaje visual, verbal y de gesto simple y simbólico. Genera el kyokan juntos, que es sentirse en empatía, en común, y que ocurre cuando la gente siente y resignifica como propia la historia que se narra debido al efecto de proyección alrededor de un mismo hecho. Muchas gracias. Sí, lo bueno de Teatro Kamishibai es muy práctico, muy portátil. Entonces, me he tocado presentar teatro en el hospital, por ejemplo, pues porque no lleva mucho espacio, ni luz, ni iluminación, sonido, ni electricidad. Entonces, es su ventaja. Y también he estado en albergues, también. Bueno, y comunicación interactiva, pues sí, como he comentado, y el kyokan es lo más importante de Teatro Kamishibai. Es un teatro íntimo que número ideal del público es como entre 20 y 30, máximo 50, porque ya más de 50, pues ya es otra cosa, ¿no? En Japón, en la biblioteca, existe Kamishibai grandes, como 4 veces más de este tamaño para cientos o 20, 200 niños, pero pues ya no es lo mismo. Bueno. Y así pasa en la función de Kamishibai con los niños. Cómo se emocionan por las paletas, dibujos de paletas, ¿no? Pero es por las características que he comentado de kyokan y de pues, el teatro íntimo, la interacción y todo eso. Me encanta esta foto. Bueno, quiero hablar un poquito de la historia de Kamishibai. Raíz puede decir en la época Heian, que es siglo VIII a siglo XII. Pero pues aquí no se ve mucho el dibujo, pero rollo de papel que tienen ninjas y así, ahí tenían dibujos y eso servía como libro de texto, pero para la clase de arte social muy, muy especial. Y origen más directo puede decir que es, estos tachie son como paletas de papel. Y por ejemplo aquí está un chango y creo que es rey mono y voltea de la paleta, aparece otro dibujo como transformación del chango, ¿no? Entonces el narrador tenía vestimento negro
y movía estas paredes con dibujos y presentaba un teatro. Y se presentaba en la calle y vendía golosinas como boletos. Y bueno, es una foto, creo que es de el fotógrafo muy famoso que se llama Domon Ken, es de Yamagata, también soy de Yamagata. Y esta foto se tomó alrededor de 1950. Y en ese tiempo dice que había más de 50,000 narradores de Kamishibai en la calle. Y estos señores eran muy misteriosos porque de repente aparecía a un jardín del pueblo y ellos viajaban en la bicicleta, así llevando teatro Kamishibai en una caja de madera, ¿no? Y pues en ese tiempo pues no había micrófono ni pues nada. Y tenía dos palos de madera fácil para avisar a los niños. Entonces, en ese tiempo pues no había televisión en las casas y pues no había cine y así otras diversiones. Obviamente no había Netflix ni Nintendo. Entonces los niños, cuando oye así, de sonido de madera, ¡ah! Ya llegó señor Kamishibai, vamos, vamos. Y se juntaban así para para disfrutar los cuentos, ¿no? Ese estilo nació alrededor de 1930, porque pues, en 29 hubo una gran crisis de economía, ¿no? En Estados Unidos y Japón dependía mucho a la economía de Estados Unidos, entonces en Japón también pegó bien fuerte la crisis de economía. Entonces mucha gente perdió su trabajo y pues muchos salían a la calle para vender alguna cosita y para sobrevivir día a día. Pero solo vender golosinas o algo como que no les iba muy bien. Pero entonces combinó con los cuentos. Entonces, pues ya, jalaba muchísima atención de niños y los niños salían con 50 centavos en su mano para comprar golosinas. Aquí en la foto no se nota que están comiendo algo, pero eran sus boletos. Tenían que comprar algún dulce o golosinas para ver función. Mis padres tienen 75 años y todavía se acuerdan con una nostalgia muy dulce. Bueno, y así. Y así era Kamishibai. En mi niñez, bueno, yo nací en 1979, pues en mi niñez pues ya no existía este estilo en la calle. Sí, disfruté Kamishibai, pero con cuentos como educativos y en las escuelas o bibliotecas, ¿no? Aquí en la calle dice que el contenido de la historia a veces se volvía muy como vulgar, violento, hasta erótico, para jalar la atención de los niños, ¿no? Es como televisión comercial. Entonces, habían los maestros, los padres, hacían censuras también. Y estas fotos también son muy históricas y es una parte muy triste de la historia de la humanidad y de Kamishibai, porque hacían, el gobierno de entonces, pues se dio cuenta que Kamishibai es muy atractivo para los niños y es una como, puede usar para pues, lavar cerebros de niños hacia la guerra, ¿no? Entonces hacían muchos, les dije que hacían censura para que sean más como educativos, pero en ese tiempo pues ya hacía censuras y pues, solamente hacían piezas de Kamishibai para animar a los niños hacia la guerra. Entonces es una parte terrible de la historia de Kamishibai. Bueno, Kamishibai es tan atractivo que se utilizaba para muchas cosas. Pues ya ven que pues, María y Jesús, aquí dice la leyenda de Jesucristo, y Yesuden, ¿no? Aquí dice Christmas, la Navidad. Y esto es de abajo, es una pieza que hicieron para, es como propaganda de un partido político, ¿no? Entonces, Kamishibai, la mayoría de piezas de Kamishibai es para los niños pequeños, pero se utiliza para muchas cosas, para difundir muchas ideas, para proponer muchas cosas para los grandes también, por las características que hemos visto. Entonces, pues cada vez más televisión y cada vez menos Kamishibai. Pues ya desapareció de la calle.
Y pues como alrededor de 1970 empezaron a hacer impresión de Kamishibai, o sea, publicación de Kamishibai como cualquier libro. Aquí dice pues, el inventor Edison, ¿no? Y es Hanasaka Jiji, que es como un cuento muy popular de Japón. Y aquí dice, pues ya muchos saben, Arigato, es como un cuento ético, moral, ¿no? Y son imágenes de lo actual. Y aquí es una convocatoria de año pasado que sacaron de concurso de Kamishibai, original, sobre alimentación sana, ¿sí? Y esto dice tsunami, cómo prevenir el tsunami. Y de abajo, esta historia se trata de la amistad de un niño autista y sus compañeros. Entonces, pues ya ven que Kamishibai es como una herramienta ideal para proponer una idea, ¿sí? Y Kamishibai ya está difundiendo al mundo, pues está en francés. Este amigo es peruano-japonés y aquí creo que también es Francia. Ya se ha difundido mucho en México también. Bueno, la diferencia entre el libro ilustrado y el Kamishibai. Fabi, ¿puedes leer, por favor? Claro que sí. Un libro es una experiencia personal. El lector se focaliza adentro y la imagen tiende al acabado fino y detallado. Pero en el Kamishibai es una experiencia colectiva que se dirige hacia afuera, es decir, está emplazado a relacionarse con el mundo real donde está el espectador. Y la imagen, siendo simple y simbólico, permite una gama más amplia de interpretaciones. Muchas gracias. Sí, un libro es también muy importante y aquí dice, es una experiencia personal, porque cada vez que ojaleas, te metes al mundo del libro, ¿sí? Y entonces eso desarrolla la sensibilidad individual de cada uno. Y es una experiencia muy importante que también hay que fomentar. Por eso tiene textos y ilustraciones muy detallados, muy finos, ¿no? En cambio, Kamishibai, como es un libro abierto que leemos todos juntos, es una experiencia colectiva. Por eso, como vieron, Puerquito y Pastel que crecen, tiene dibujos muy simples, muy sencillos, ¿no? Pero simbólicos. O sea, el ilustrador no debe dibujar tantas cosas, por ejemplo, hermanitos de puerco, su casa, su comida, no hay que dibujar nada de eso, solo lo importante, ¿no? Hay que sintetizar tanto en texto como en dibujo. Y sí, porque físicamente en las láminas sale, ¿no? Entonces, a donde estamos. Entonces, es como el mundo de cuento expande a donde estamos. Bueno, okay. Muy bien, entonces, como les he dicho, que Kamishibai puede servir muchas cosas. Por ejemplo, tengo como 12, 13 años estudiando muy bien el Kamishibai con una maestra experta. Pero como ya sabía de Kamishibai, utilizaba en mi práctica. Yo llegué a México como voluntaria de JICA, de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón, y trabajé por 2 años en la CEP Hidalgo y utilizaba Kamishibai porque yo estaba en la educación inclusiva, entonces donde hay niños, pues digamos, normales y niños con alguna discapacidad. Entonces, para que convivan bien y para que se entienda bien de pues, cómo llevarse bien, utilizaba Kamishibai, ¿no? Entonces, quiero que, a través de esta oportunidad, quiero que conozca qué es Kamishibai y que utilice, ¿sí? Entonces, ahora quiero compartir una obra que acabo de estrenar. Es un proyecto apoyado por la Fundación Japón. Tal vez algunos de ustedes han oído sobre la vida de Juan de Páez, el japonés que conquistó Guadalajara
en el siglo XVII. Es un libro que hicieron con mucha investigación la doctora Merva Park y el licenciado Héctor Palacios de la Universidad de Guadalajara. Bueno, entonces creo que todos, aquí estamos todos para fortalecer el lazo de la amistad entre México y Japón y del mundo, ¿no? Entonces quiero compartir esta historia como una anécdota muy interesante sobre la relación México y Japón. Voy a compartir. Guión, Sakiko Yoko y Gabriela Miel. Ilustración, Pavel Hoy. Basado en el libro El japonés que conquistó Guadalajara, la historia de Juan de Páez en la Guadalajara del siglo XVII. Escrito por la doctora Merva Park y el licenciado Héctor Palacios. Proyecto apoyado por la Fundación Japón. Lánzame a un río profundo. Oriko, oriko, mukai kawa e hameyo ka, asai kawa e hameyo ka, onaji hameru nara, mukai kawa e donuriko. Juan. Oh, Margarita. Estaba soñando con la voz de mi madre. Soñé que ella cantaba. Sí, con razón. Tú también estabas cantando. Y estabas cantando en japonés. Dime, ¿de qué trata la canción? Es una canción muy antigua de mi pueblo. Dice así. Te aviento, mi niño, ¿a cuál río te aviento? ¿Al río profundo o al río poco profundo? De una vez te aviento al río profundo. ¿Qué río tan profundo al que me lanzó? Margarita, creo que me llegó la hora. Debo ir a la otra orilla del río. Juan, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Margarita, muchas gracias. Y así, en medio de ese sueño, se fue mi amado Juan. Juan de Páez, el japonés que enamoró a Guadalajara en el siglo XVII. También fue el japonés que me enamoró a mí. Yo soy Margarita. Puedo decir con orgullo que soy de las primeras personas que nacieron en México, de la unión entre un japonés y una indígena mexicana. Mi padre era un samurái. ¿En serio? Hace más de 400 años cruzó el océano en un barco. Es una historia fantástica. ¿Quién me iba a decir que, siendo hija de un japonés, yo también me enamoraría de otro japonés?
Primero, les voy a contar la historia de mi padre. En 1614, mi padre, Soemon Fukuchi, llegó a México en una misión. Un daimyo, hombre de poder en Japón, llamado Masamune Date, quería dominar Japón y sabía que tener buenas relaciones en el exterior era esencial para lograrlo. Así los misioneros a bordo del galeón zarparon hacia Europa, pasando por México. El último destino era Roma. Pero mi padre no llegó a Roma, se quedó en México y se asentó en la ciudad de Guadalajara. Una vez le pregunté a papá por qué había hecho eso, y él me respondió así: siento que esta tierra me esperaba desde hace tiempo. Yo crecí cerca del mar y siempre quise saber qué había detrás del mar. Nunca imaginé llegar a esta lejana tierra, pero el destino es un misterio. Y pues aquí me tocó seguir mi vida. Vi muchas posibilidades en este nuevo horizonte, en este bello lugar. ¿Cómo le va, don Luis? Ahí vamos. Por cierto, ya tengo la jarra de cerámica china que me encargaste. ¡Qué emoción! Pero verla. La intuición de mi padre fue muy buena. Se convirtió en un exitoso comerciante. Dejó de ser el samurái Fukuchi para convertirse en don Luis de Encino. Vendía licor de coco, mezcal y muchos productos exóticos. Su clientela era gente de la clase social alta de Guadalajara. Según cuenta mi madre Catarina, papá era un hombre serio y disciplinado. A pesar de su seriedad, le caía muy bien a los tapatíos y tuvo cantidad de amigos. Muchos de ellos pidieron a mis padres que fueran padrinos de bautizo de sus hijos. Por eso, a pesar de que yo fui hija única, conviví con otros niños como si fuéramos hermanitos. Aquí estoy yo de jovencita. Muy chula, ¿verdad? Y aquí está mi amado Juan. Al verlo por primera vez, me dije: ¡wow! Pero qué lindo muchacho. Hola, Margarita. Mucho gusto. Yo soy Juan, Juan de Páez. Nací en Japón como tu padre. Fue amor a primera vista. Juan era guapo, inteligente y gentil. Los ojos de Juan eran dos obsidianas, ojos negros y duros. A veces se le oscurecían más. Eso me daba un poco de miedo y a la vez me producía cierto encanto. En esa sombra en sus ojos estaba el misterio de su vida pasada en Japón. Tenía solo 9 años cuando cruzó el Océano Pacífico. Según lo que él recordaba, nació en una ciudad llamada Osaka. Sus padres eran católicos y fueron perseguidos por el gobierno japonés, que en esa época prohibió la religión católica. Por eso, la madre de Juan tuvo que entregar a su querido hijo a un sacerdote. Padre, por favor, ayúdenos. Nos van a matar. Por favor, cuide de nuestro hijo. Es un niño fiel. Servirá a Dios para siempre. Lo cuidaremos y que Dios los bendiga. De ahora en adelante, te llamarás Juan. Tu nuevo nombre significa el que sirve a Dios. Sé que estás muy triste. Lamento mucho la muerte de tu mamá y de tu papá, pero tú estás vivo. Escucha bien, Juan. En pocos días vamos a cruzar el océano para llegar a una tierra desconocida. En la vida te pueden suceder muchas cosas, pero siempre debes hacer y dar lo mejor que hay dentro de ti.
y actuar como hijo de Dios. Sí, Padre, así lo haré. Gracias por guiarme. No creo que mi Juanito haya olvidado su nombre de nacimiento, pero lo ocultó toda su vida. Tal vez lo hizo para adaptarse a la sociedad mexicana, a su nueva vida. Pero también creo que era una forma de expresar su fe y su agradecimiento. Juan era una persona muy religiosa. Y así fue como llegó mi Juanito a México con los misioneros jesuitas. ¿Se imaginan qué destino le tocó vivir? Petitetu David Rubobis, Quaerite et invenietus, Cruzate et aperiebobis. Juan, ¿puedes traducir esto? Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Es Mateo 7:8. Muy bien. Has estudiado mucho, Juan. Muchas gracias, Padre. Seguiré esforzándome. Juan recibió educación de alto nivel por parte de los jesuitas. Era tan estudioso e inteligente que poco a poco fue teniendo más confianza y fue construyendo relaciones sociales entre personas con poder económico en Guadalajara. Cuando terminó sus estudios, trabajó como abogado y contador. Y cuando se casó conmigo, tenía mucho dinero y una posición social importante. El año de 1654 fue uno de los años más importantes en la vida de Juan. Tenía 47 años y acababa de nacer nuestra séptima hija, Petrona. Juan de Paz, te nombro mayordomo de la Catedral de Guadalajara. Lo acepto, es un gran honor. Como bien sabes, es un cargo de alta responsabilidad para administrar el diezmo y la propiedad de la catedral y de todas las iglesias de esta región. Se requiere abundante conocimiento y experiencia. También se necesita tener amplia visión de futuro. Sí, excelentísimo obispo, me dedicaré a este trabajo con toda mi alma. En ese tiempo, la iglesia tenía poder absoluto. Así que ser el mayordomo de la Catedral de Guadalajara significaba tener autoridad e influir en la sociedad tapatía. Siendo japonés, fue casi un milagro que Juan obtuviera este cargo. La verdad es que Juan se lo merecía. Sí, por todo su esfuerzo, su honestidad y su perseverancia. Guadalajara fue muy generosa con Juan por permitirle tener tan honorable cargo. Es astuto como una hiena. Sí, ese puesto fue comprado, es un corrupto. Había mucha gente que hablaba mal de Juan, pues como siempre, esas cosas suceden. Juan era un hombre sabio y sabía ver las oportunidades que se le presentaban. Gracias a su dedicación, fue el mayordomo de la Catedral de Guadalajara durante 20 años. Mi Juan era un papá muy cariñoso y a mí me trató siempre con amor y respeto. Tuvimos 9 hijos. 5 de ellos se nos fueron de este mundo muy chiquitos. Antes no había medicinas como ahora. Fueron días difíciles, pero cada vez apreciábamos más la vida y la unión de la familia. Después tuvimos la dicha de abrazar a 13 nietos. Como desde niño, Juan tuvo que despedirse de su papá y de su mamá. Quiso tener una familia unida y ser un buen papá y un buen abuelo.
En los ojos de Juan había nobleza y nostalgia. Cuando estaban al borde de las lágrimas, brillaba. Su sonrisa era como la de un niño. Segundos antes de cruzar el río hacia el más allá, Juan sonrió. Vi pequeñas arrugas alrededor de sus ojitos. Me lancé a un río muy profundo y gracias a eso pude conocerte, Margarita. Gracias, mi Margarita querida. La vida es un gran río, a veces muy profundo, a veces poco profundo. Tienes que lanzarte a él y si es profundo, nada para no ahogarte. Respira y fluye con la corriente. Todos los ríos llegan al mar. Confía en eso. Confía en ti. Horiko, horiko, ukai kawa e hame yo, asai kawa e hame yo, onaji hameru nara, ukai kawa e donburi ko. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un ejemplo de cómo usar teatro Kamishibai pues para presentar esta anécdota que existió entre México y Japón. Pues es muy complicado hacer en este formato Kamishibai sobre un hecho histórico, porque la historia es muy compleja, ¿no? Hay muchos elementos, pero sintetizar la historia y sacar la esencia. ¿Qué es lo más importante que debemos aprender de estos personajes o de un hecho histórico y que podemos transmitir actual y también para siguientes generaciones, ¿no? Entonces, pero yo creo que es un como ejercicio muy, muy bonito que quiero que hagan ustedes, ¿no? Entonces, al final vamos a tener un poco de tiempo para preguntas y respuestas, pero antes también quiero compartir otra historia. Es una obra impresionante que hizo mi maestra Eiko Matsui sobre bomba atómica. Y ahí pueden ver claramente cómo sintetiza y cómo saca la esencia de la historia. Entonces voy a compartir. Perdón que estoy corriendo, pero pues como quiero compartir muchas cosas en poco tiempo, pues por favor, voy a compartir. No se escucha. Se escucha, ¿verdad? Guión e ilustración. Eiko Matsui. Nunca más. Ahora sí. La bomba atómica. Esa bomba fue hecha para la guerra. Japón estaba en la guerra. Peleaba contra Estados Unidos que finalmente hizo la bomba atómica. A las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto de 1945, por primera vez en el mundo, fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima la bomba atómica.
A 580 metros de altura de la ciudad de Hiroshima, la bomba explotó. El hongo nuclear alcanzó la temperatura de 1.000.000 de grados y irradió esteras de 4.000 grados, vientos de una velocidad de 400 metros y ondas expansivas de radiación. Fueron asesinadas más de 140.000 personas. Miles fueron fundidos por el fuego, otros totalmente calcinados. A los niños, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, incluso recién nacidos, les fue arrebatada la vida en un segundo. Los edificios volaron en 1000 pedazos. Las casas, los hospitales, las escuelas, todo quedó hecho polvo y ceniza. Las personas, los animales, los árboles, las flores se esfumaron. Todo quedó sin vida. El 6 de agosto, la ciudad de Hiroshima se volvió a la ciudad de muerte. Aún más, y no bastando con esto, el 9 de agosto, a las 11:02 de la mañana, fue lanzada otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. En un segundo, la bella y milenaria ciudad de Nagasaki desapareció. Ahí fueron asesinadas más de 70.000 personas. Los sobrevivientes, que se calculan en más de 400, fueron muriendo con mucho sufrimiento por causa de la radiación. Esta alteraba y dañaba sus células. Aquí en este domo venía mucha gente. En estas paredes resonaban sus voces y sonrisas. En un segundo, esta nuestra casa fue destruida. Nunca más tiré la bomba. Aquí, todo alrededor de este árbol, junto con los niños de la escuela, vivíamos. Aquel día, en esta escuela, murieron 1.400 niños. Pero este árbol, quisiera seguir viviendo. Quisiera que de mis ramas volviera a salir la vida. Nunca más tiren la bomba. Mi nombre es Ayako. Tenía 8 años. Aquel día, a las 11:02, yo estaba jugando bajo el árbol de nísperos. Caí al suelo. Cuando me di cuenta, ya no había nadie. Todo quedó derrumbado. Las personas, los animales, las plantas, todo murió. Comencé a caminar y encontré a mi hermanito de 4 años. Gritaba y lloraba por el dolor de las quemaduras. ¿Qué te pasó? Le pregunté, pero no me podía contestar. Mi hermanita lloraba y decía, agua, agua. Mi hermana mayor quedó calcinada. Me puse a buscar a mi mamá, pero nunca la encontré. Nunca volví a ver a mi papá ni a mis hermanos mayores.
Mi hermanito sufrió la agonía durante 2 meses y medio hasta que me dejó. Mi hermanita también. Me quedé sola. Pero voy a vivir. Quiero vivir. Nunca más. Tiren la bomba. Nunca más Hiroshima. Nunca más Nagasaki. Nunca más Hiroshima. Nunca más Nagasaki. Se oye una voz común. Se oye la voz de la niña Ayako. Nunca más Hiroshima. Nunca más Nagasaki. Del anhelo de estas voces nací yo. Voy por el mundo para dejar estas voces. Déjame escuchar más voces. Nunca más Hiroshima. Nunca más Nagasaki. Me voy volando al cielo azul. Al cielo azul profundo. Nunca más tiren la bomba. Nunca más Hiroshima. Nunca más Nagasaki. Muchas gracias. Pues esta obra siempre nos deja sin palabras, Gobierno de ¿verdad? México. Bueno, pues de mi parte, pues fue muy poco tiempo, entonces hablé muy rápido, pero bueno, de mi parte, pues ya es todo de hoy. Paso micrófono a Fabi, por favor. Muchísimas gracias. La verdad, estas historias nos dejan ahora sí que con bastante enseñanza. Esta última me recuerda a mí en mi viaje a Japón que tenía que ir a Hiroshima y la verdad es algo impresionante. Y lo que cuentas aquí en esta historia y en las anteriores, cómo nos transmites desde la historia para los pequeños hasta los adultos. ¿Cómo puede ser eso tan interesante? Tenemos varios comentarios del público que les encanta, qué bonitas historias, que son muy interesantes. Vaya, les encanta al público, ¿no? Y tenemos algunas preguntas de ellos. Si alguien más quiere formular sus preguntas, por favor, las estamos esperando aquí. Y entre una de ellas dice que si se puede considerar en papel digital el Kamishibai. ¿Cómo? ¿Conseguí? O... Sí, sí, se puede imprimir, que sea de manera digital, el Kamishibai o pintura a mano. Sí, lo que hago siempre es, cuando hago yo, hago a mano y luego pues imprimo para cuidar el original y pues, sí, hay diferentes maneras. Perfecto. Mencionan también que si tiene un nombre en específico el marco, el soporte que tienes. Ah, sí, se llama Butai, B-U-T-A-I, Butai. Quiere decir escenario, pero se llama Butai. Perfecto. Nos mencionan que nos preguntan que si el Kamishibai sea algo interesante y llamativo para los niños mexicanos que son ajenos a este Kamishibai, ¿verdad? Yo creo que sí, porque pues en esta época les interesa más la tecnología, pero no sé, en base a tu experiencia,
a los lugares que has ido con los niños o con los adultos, bueno, yo creo que sí nos interesa a todos, ¿no? Pero en tu experiencia, Sí. ¿qué nos puedes Sí comentar? sí es impresionante porque sí se clava, se concentra, pero realmente hay como es una experiencia enriquecedora porque veo a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando ve televisión, tiene la expresión de cara como atontada. Es como que, así como tontos. O sea, tal vez sí bien entretenidos, pero sí es diferente el brillo de los ojos cuando hay interacción humana de Kamishibai. Los niños, sus ojos brillan de diferente manera. Hay interacción, aunque ellos no participan mucho, está escuchando, pero pues hay una comunicación muy sutil y pues es otra cosa, obviamente. Y sí les encanta, les encanta. Y todos, otra, ¿no? Sí. Bien, otra pregunta es que si el Kamishibai puede tratar temas delicados para adultos. Claro que sí. Pues, por ejemplo, la última de bomba atómica es súper, pues, delicada en muchos sentidos, ¿no? Pero claro que sí. Y, por ejemplo, una amiga mexicana que pues, aprendió Kamishibai conmigo y ella es súper feminista y trabaja como trabajadora social en los pueblos para trabajar con los adolescentes sobre la sexualidad, ¿no? Por ejemplo. Y puede tratar de muchos temas. Bien. Otra es que si todas las historias o cuentos pueden ser presentados en Kamishibai. Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, pero hay que adaptarse, como dije un poco, de las diferencias entre Kamishibai y libro ilustrador. Son diferentes géneros, entonces no puede, por ejemplo, por ejemplo, de un Quijote, ¿no? Y fotocopiar sus ilustraciones del libro, amplificar a tamaño Kamishibai, no funciona. Entonces tienen que saber muy bien las características. Se ve sencillo, pero sí tiene sus chistes y tiene que saber para aprovechar muy bien. Bien, creo que esta igual ya se respondió ahorita con lo que estabas mencionando, que sí, qué características deben tener tanto el cuento como el dibujo de las láminas, ¿verdad? Pues es la sintetización. Sí, la sintetización y como simbolización, o sea, tiene que haber como armonía de tres elementos, que son guión, o sea, las palabras, y ilustración y narración. O sea, si narras como exageradas y si pone maquillaje o nariz de payaso, pues ya rompe el equilibrio. Entonces, entre estos tres elementos se apoyan y siempre tiene que mantener una armonía. Bien. Otra es, ¿se podría hacer una historia de manera digital como una animación o cree que se perdería el sentimiento de Kyokan? Claro, sí, sí se pierde. Sí, me ha tocado mucho hacer Kamishibai o como esta oportunidad en línea, pero pues es otra cosa. Sí. Em, Otra pregunta es si en dónde se puede seguir aprendiendo sobre el Kamishibai o si tú das algún curso y en dónde. Sí, trabajo muchos años ya con Araceli y Laices, que es como sección infantil y juvenil de la Secretaría de Cultura. Y con ellos hago muchos talleres. Entonces yo creo que sería cuestión de preguntarle a su estado, a la Secretaría de Cultura de su estado, tal vez. Y yo trabajo ahora en el Centro Cultural Japonés que se llama ECO. Como está remodelando en todo, vamos a reinaugurar a partir de enero o febrero del próximo año. Entonces, ECO, ECO, Casa de Cultura Japonesa, ahí voy a estar y pues también voy a dar talleres de Kamishibai. Bien, para esto no sé si fuera posible que nos dejaras algún contacto, algo al menos en el chat, por si a ellos les interesa en Sí, dónde te pudieran localizar. voy a escribir en chat Sí, el nombre de Casa de Cultura y mi contacto. bien, gracias. Otra pregunta, mientras que si hay alguna medida estándar para la caja de madera, para el bukai. Sí, sí, también en el chat voy a compartir una imagen que tiene medidas de Butai. Perfecto, gracias. Y
que si hay algún tiempo promedio en la duración de las obras Kamishibai. Sí, máximo 15 minutos. Por ejemplo, la historia de Juan de Páez tenía 15 años y yo creo que es este máximo. Porque, pues sí es como límite de concentración de un ser humano. Sí, ya después pierde, ¿verdad? Bien. Sí. Bueno, esta otra ya se respondió con esta, de que si se podría decir o se usan cuentos o historias en tiempo corto o establece un tiempo de duración. Ya estamos con los 15 minutos máximo para lograr tener la atención del público y yo creo que principalmente de los niños, ¿verdad? Porque si no, luego nos salimos del enfoque, es cansado o tedioso. Sí, sí, así Pero es. bueno. Y una lámina no debe pasar un minuto. Creo que de Juan de Páez pasaba un poquito y sí hay que afinar todavía más el guión, pero sí. Sí, muchísimas gracias. Pues antes de concluir, creo que ya no hay ninguna pregunta. Les pediría de favor al público en general si nos hacen favor de llenar la encuesta que se les estará enviando ahorita al finalizar. Y pues muchísimas gracias por su participación. Sakiko-san, la verdad, qué gran labor, me encanta. Me gustaría a mí, yo soy maestra de secundaria en artes y la verdad me encantaría también poder hacer esta labor junto contigo en los albergues, en los orfanatos, con los niños, con los ancianos, porque creo que es una labor muy interesante en donde podemos salir fuera de, como decías tú, de estar en la televisión apegados o de la tecnología de los videojuegos, en donde se pueden enfrascar en otras historias y conocer así como estas que nos mostraste de Juan Páez y de la bomba atómica, que realmente son instructivas, educativas y pues de bastante interés, yo creo que para todo el público en general. Entonces, muchísimas gracias por tu participación, por tu colaboración en este evento. La verdad, creo que a todos nos deja una gran enseñanza. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Domo arigatou Gracias a gozaimashita. todos. Domo arigatou gozaimashita. Gracias. Arigatou gozaimasu.